El Salmo 51, el que vamos a ver hoy, con el que vamos a reflexionar, es un salmo impresionante. O sea, para algunos que ni siquiera son creyentes, o sea, que no comulgan con el contenido del salmo, reconocen que es una obra maestra de cómo es la experiencia humana del arrepentimiento y el perdón. Porque el arrepentimiento y el perdón no es algo exclusivo de los cristianos. El arrepentimiento y el perdón son dos experiencias humanas de todos los seres humanos. ¿Qué persona no se ha sentido arrepentida alguna vez de algo que ha hecho? ¿O qué persona no se ha sentido perdonada? ¿O qué persona no le han pedido perdón por algo? Por lo tanto, cuando he puesto en el subtítulo el arrepentimiento como experiencia humana, es que los salmos nos dan esa ventana privilegiada para poder reflexionar acerca de cómo los seres humanos, cómo las personas experimentamos todas estas cosas y además en relación con lo trascendente, con Dios, con algo que está más allá de nosotros, ¿no? Como sabéis, empezamos en la serie de los Salmos, en el Salmo 1. El Salmo 1 que vimos hace, no sé, un mes quizá, no me acuerdo, es un salmo que probablemente se escribió después de que se recopilaron los salmos, porque lo sabemos. Primero, no es un salmo de David, el mismo salmo no hace referencias a autoría, y por otra parte es un salmo que da la impresión de que es un prólogo, ¿no? Es cuando tú lees un libro, resulta que cuando vas a iniciar el libro hay un prólogo, y los prólogos siempre se escriben al final. No sé si sabéis, el prólogo nunca se escribe al inicio cuando escribes el libro. Has terminado el libro, y aunque lo has terminado, dices, bueno, ahora cómo lo prologo, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero marcar el tono de lo que va a venir después. El Salmo 1 cumple esa función. Bueno, el Salmo 51 es un salmo de los llamados penitenciales, pero para entenderlo en toda su dimensión, para sumergirnos en él, para sintonizar con lo que el autor de este salmo siente, piensa, confiesa y dice, hace falta conocer el contexto que le dio lugar. Bueno, la verdad es que la vida de David es una vida que podría servir perfectamente como guión de Juego de Tronos, versión temporada 20ª, yo qué sé. La vida de David es una vida llena de problemas, de éxitos y fracasos, de subidas y bajadas. Si alguien dice, no, es que yo tengo una vida que es de subida y bajada, pues no ves la de David como es. En ese sentido, ¿no? Bueno, el Salmo 51 hace referencia, lo dice el propio Salmo en el encabezamiento, a una situación en la cual el profeta Natán va a ver a David y le dice una serie de cosas. La razón por la que se las dice está en 2 de Samuel, capítulos 11 y 12, y es tan jugoso lo que pasó allí, tan humano, tan, iba a decir tan habitual, no lo sé, que se han hecho películas y películas. Esta es una muy famosa de Gregory Peck y Susan Hayward. Hollywood también cogió esta historia y le dio su matiz. Os voy a contar de qué va la historia, ¿vale? Lo que dice 2 de Samuel 11 y 12. Mirad, hay que hacer referencia a un detalle. David hubo un momento en su vida que no era rey. Era un pastorcillo que por avatares de la historia, esto ya lo comentamos en otra ocasión, llevado por un impulso valiente, en el que es capaz de vencer el miedo, se sabe que se ve a sí mismo que tiene que cumplir una función mayor y que lo que Dios le ha dado poco a poco en su vida, esas habilidades que ha ido adquiriendo poco a poco, le van a servir ahora a enfrentarse al gigante Goliat. Lo vence, y David pasa a crear unas expectativas a su alrededor diferentes. Pero no fue fácil para David porque, como sabéis, enseguida no llegó al trono, ni mucho menos. Saúl, que era un hombre muy neurótico, muy nervioso, muy ansioso, muy envidioso, muy todo, le tenía ojeriza a David porque David era un competidor, aclamado por el pueblo. Tanto es así que, lo desterró.
Y David se convirtió en una especie de guerrero mercenario, no sé cómo decirlo, en el que, bueno, pues una vez estaba con unos, otra vez estaba con otros, pero hubo 30 soldados, los llamados valientes de David, que le acompañaron en todo ese itinerario, en todo ese desierto por el cual tuvo que pasar. Cuando David estaba solo, cuando le perseguían para matarle, cuando era muy vulnerable. 30. Los 30 valientes de David. ¿Sabéis quién era uno? Urías Eteo, el otro protagonista de la historia. Sin saber esto, hay mucho peso de la historia y por extensión del Salmo que se pierde. Urías Eteo, a la sazón el esposo de Betsabé, era uno de los 30 valientes de David. O sea, es alguien con el que David ha crecido, ha sufrido y le ha sido completamente leal. Y la lealtad de Urías Eteo, que como sabéis, Urías significa Urías elitita. Urías Eteo viene de Urías elitita. Eso significa que Urías no era israelita. Era de los hititas, un pueblo que había sido desplazado por los israelitas. Fijaros qué detalles. Pues Urías Eteo es tan leal a David en toda circunstancia, luego ya veremos cómo se desarrolla la historia. Bien, David se ha hecho ya con el trono, hemos dado un salto ya, estamos con David ya siendo rey, tiene ya un ejército, es una potencia Israel militar regional, ojo, Israel nunca fue una gran potencia. A veces cuando tú les dices, ¡buah! Esto era... No. Siempre fue una potencia regional, local. Lo que pasa es que estaba en un sitio muy peculiar, que era el corredor entre Asia y África. Y por tanto, por allí se peleaban todas las grandes potencias. Entonces, David está empezando a tener, fama, tiene reino, tiene un ejército y vence, tiene victorias, ¿no? Y iban a sitiar una ciudad, la ciudad de Rabá. Y David dice, bueno, no hace falta que vaya yo. Se queda en Jerusalén. Y dice el texto que él estaba ocioso, paseando, relajado por la techumbre. Sabéis que los edificios allí no tienen tejados, sino que son planos, ¿no? Entonces eran como terrazas. Paseó por la terraza y vio a una mujer bellísima. Era Betsabé, que encima estaba bañándose. Da la impresión por el texto que Betsabé no quiso hacer, o sea, no se puso allí para que la viera el rey, sino que el rey la vio. David quedó tan prendado, subyugado, en fin, todo lo que se os ocurra imaginar con las hormonas y la oxitocina bueno, por todas partes, que dijo, esta mujer tengo que conocerla yo. Tengo que conocerla. ¿Quién es? Es Betsabé, la hija de tal, la mujer de Urías Eteo. Urías Eteo. No, llámala, porque el rey soy yo. La conoce, tiene relaciones sexuales con ella concibe un hijo, se lo dice, pasa tiempo, ya veis, ¿no? O sea, concibe un hijo, se lo dice a David. David, que la aventura que tuvimos es una aventura mayor, porque estoy embarazada. Y David lo que hace es intentar cubrir un error con otro mayor. Y es, a ver, ¿qué lo voy a hacer? Es que esto parece de película, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer, como soy el rey y mando, daros cuenta de esto que voy diciendo, ¿eh? Y soy el que manda, como soy el rey, lo que voy a hacer es, voy a hacer las cosas para que Urías se acueste con su mujer y entonces crean que el hijo es de Urías y no mío. Y todo queda bien. O sea, fíjate, David no quiere hacerse cargo de ese hijo. No quiere decir que es suyo.
Si no, no, vamos a intentar engañar las cosas, a cubrirlas, y que sea Urías el que se hace cargo de él, y aquí todo va paz y después gloria, ¿no? Como solemos decir. Bien, ¿qué es lo que pasó? Que le dice a Joab, que es el general, dices, Joab, dile a Urías que venga, que le llama al rey. Y Urías se presenta ante el rey, y el rey le viene a decir, mira, Urías, eres lo mejor de lo mejor, bueno, has trabajado duramente, disfruta con tu mujer y descansa. Primera noche. Urías va, pero no va donde su mujer. Se queda a hacer guardia en el palacio del rey. Qué faena, ¿no? ¿Y por qué te quedas ahí? ¿Por qué no vas con tu mujer? Y dice, a ver, señor, o sea, estamos en guerra, la gente está peleando, nuestros soldados, estamos empeñados y estamos sufriendo, ¿cómo voy a ir yo y me lo voy a pasar bien? No, yo me quedo aquí guardando como la Guardia Real. Lo intenta una vez, lo intenta 2 veces, no hay manera. O sea, la lealtad de Urías es tan grande que prefiere estar guardando al que ha sido el que ha tenido relaciones sexuales con su mujer, y él no lo sabe, por supuesto. Ni sabe que está encinta. David dice, otro error, ¿verdad? Ahora vamos a cubrir todos estos 2 errores con otro error más grande todavía. ¿Qué es? Joab. Mira, con este Urías no hay carrera, ¿eh? O sea, llévatelo a la batalla, pero haz una cosa. Colócale en el sitio de Ramá, cuando vais a tomar la ciudad, lo colocas en el sitio peor, donde esté expuesto a todo. Y es más, cuando esté allí, le dejáis solo, para que muera. Y así sucede. Así sucede. Incluso había quedado con una clave con Joab, cuando manda el mensajero, no sé si habéis leído el texto, cuando manda el mensajero para decir que han tomado Rabá, pero que ha habido muchas pérdidas y tiene una clave con David, para que David se dé cuenta de que Urías ha muerto y nadie se dé cuenta de que él estaba interesado en que Urías muriera. O sea, es todo como muy pérfido, ¿verdad? Muy deliberado, planificado. Eso es asesinato con premeditación, alevosía, nocturnidad, todo lo que se te pueda ocurrir. Y David dice, se acabaron los problemas. Urías ha muerto, la mujer guarda el duelo, nos casamos y comemos perdices. Somos felices y comemos perdices, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que Natán se presentó, el profeta Natán. Y Natán le contó una historia. Fijaros el storytelling, cómo funciona, ¿eh? Le contó una historia, le contó la siguiente historia a David. Él dijo, oye, rey, tú que impartes justicia, te voy a contar una historia a ver qué te parece. Y le cuenta la historia de 2 señores, en el cual uno de ellos, o sea, hay uno que tiene una ovejita que cuida mucho, que es única, que solo tiene una, y otro tiene muchos los que quiere. Pero se encapricha de esa que tiene justamente la única que tiene, y se la quita. Y hace daño al otro. Y le dice Natán, ¿tú qué crees que habría que hacer? Buah. David dice, está clarísimo. Yo a ese le daba palo. Que aprenda, porque no se puede hacer eso, porque es injusto, porque no sé qué, porque no sé qué. Y entonces Natán dice, tú eres ese hombre. Entonces cuando David cae en la cuenta, porque queda descubierto. Y entonces Natán le dice algo tremendo, le dice, mira, lo que has hecho, en resumen, voy a resumir mucho, lo que tú haces en secreto, lo que tú haces con otras personas en secreto, tiene consecuencias para otros. Tiene consecuencias incluso más allá de lo que tú desearías. Porque el hijo que ha concebido Betsabé va a morir. Porque va a haber muerte y destrucción en tu casa. Porque, no sé si sabéis que los reyes, David también, tenían concubinas, ¿vale? Y cuantas más concubinas tuvieras, más estatus tenías. Con lo cual, un rey que no tuviera concubinas en aquel tiempo no era nadie. Y entonces le dice Natán, tus concubinas serán expuestas,
Le viene a decir, serán violadas. Todo tu, ¿cómo decir? Tu prestigio va a caer por los suelos. Vas a tener en tu familia montones de traiciones, y es verdad, porque si lo veis, si leéis un poquito más adelante, empieza con la situación de Absalón. ¿Recordáis la historia de Absalón? ¿Cómo se pasó la vida de David? ¿Cómo se pasó la vida de David? Tratando de escapar de intrigas, de desastres. Un rey que lo tenía todo. Esta es la historia. El Salmo 51 es un salmo que escribió David, sabemos, porque viene firmado, así a decir. Hay dudas sobre los dos últimos versículos, cuando lo leamos veréis por qué. Y en ese Salmo 51, David sedimenta, vierte, expresa todo lo que sintió, pensó cuando Natán expuso ante él lo que había hecho. Y cuando analicemos el Salmo os daréis cuenta de que no es un exabrupto. Sabéis que un exabrupto es cuando uno dice lo primero que se le ocurre, ¿verdad? Es una reacción. No, el Salmo 51, vamos a ver por qué luego, cuando lo analicemos, es un salmo muy pensado, deliberadamente construido de una manera y que sigue una rítmica determinada, muy interesante. Y plantea una imagen de Dios que aparece sobre todo en los salmos y que es disfuncional con otras imágenes de Dios que aparecen en el Antiguo Testamento. Luego veremos por qué, ¿vale? Bien. Vamos a leerlo y os voy a pedir una cosa. Cuando lo lea, oíd y escuchad, ¿vale? Oíd, ya sabéis que es oír, pero escuchar significa voy a poner mucho interés. Intentar abstraeros de todas las preocupaciones que tengáis, que serán muchas, por cierto, seguro, pero escuchad este salmo. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En otras expresiones es triturado. Huesos triturados. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Luego hay dos versículos, si seguís al texto, que son un poco distintos, ¿verdad? Léelos. Mirad, los dos últimos versículos, 18 y 19, hacen referencia a una situación que presume que las murallas de Jerusalén están abatidas, ¿vale? Edifica los muros de Jerusalén. Presume que están abatidos y su forma de redacción no concuerda con los anteriores. Y muchos analistas dicen que estos dos versículos fueron añadidos posteriormente. El salmo original son dos versículos menos, los de David, Esos dos versículos fueron añadidos posteriormente después de que Jerusalén fuera destruida y dispersado el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era muy habitual que cogiera los salmos,
los leyera en plan comunitario, representando a Israel, y ahí añadieron 2 versículos. Por lo tanto, lo que es la experiencia de David, que es la que nos interesa ahora, sería hasta los versículos 17. ¿Vale? Hasta el versículo 17. Bien, hasta aquí la introducción. Ahora vamos a trabajar. Para eso tenéis alimento, ¿no? Para que tengáis energía. Vamos a trabajar en grupos. Somos 6 grupos. Entonces, el salmo cada salmo tiene su estructura. Esto es lo bueno de los salmos. Cada salmo tiene su estructura. La estructura del Salmo 51 está claramente dividida en 2 partes, si os dais cuenta. La clave está a partir del versículo 10. Eso se ve muy bien, ¿verdad? Hasta el versículo 9 es: he pecado, me siento fatal, estoy arrepentido, Señor, luego analizaremos esto, Señor, trátame de esta manera, etcétera, etcétera. Y a partir del 10 dice otra cosa diferente: crea en mí un nuevo ser, un nuevo ser. Vamos a respetar pues esta estructura para poder analizarlo, porque si no se pierde el significado del Salmo. Entonces, 3 de vosotros, de vuestros grupos, van a hacer lo que podríamos llamar el ámbito del arrepentimiento, que son los 9 primeros versículos, y otros grupos harán lo que podemos llamar el ámbito de la gracia. Hemos cantado Sublime Gracia, y a veces es una idea equivocada en el sentido de que la gracia solamente es para el Nuevo Testamento. Ya veréis que no. Porque a lo que va a apelar David, ya lo veremos, es a la gracia. Porque sabe que si no, no tiene nada que hacer. Pero esto lo iremos analizando. Algunas ideas que os dejo, ¿vale? El salmista nos va a ayudar con todo lo que ha aprendido. El arrepentimiento de verdad apela a todas esas dimensiones del ser que hemos comentado. Yo no me arrepiento diciendo es que a partir de ahora voy solamente a pensar de otra manera. Ahora hablaré igual, me comportaré igual. No, tiene que apelar a todo el ser. El arrepentimiento apela a nivel cognitivo, emocional, relacional y mueve a la acción reparadora. Mueve a reparar el daño. No te fíes nunca de un arrepentimiento que tú tengas en el cual no sientas la necesidad imperiosa de reparar el daño. Más cosas. El ámbito de la gracia. Una nueva creación mediante el Espíritu. Y ese Espíritu es recto. La palabra original es la imagen de firmeza, de anclao, de solidez. Segundo, es santo, apartado de maldad. 3, es noble. Y la palabra noble en el arameo tiene el matiz de generoso, amplio. ¿Recordáis cuando Jesús estaba predicando el Evangelio que era como derrochador? No tenía medida. El espíritu sin medida. El amor sin medida. ¿Me entendéis? Cuando nosotros estamos calculando la cantidad de amor que damos y dejamos de dar, cuando estamos calculando la cantidad de bien que hacemos, cuando calculamos todas estas cosas, no estamos comprendiendo lo que es un espíritu noble. Proactivo, que va más allá de lo esperado. Esa proactividad, eso de reparar el daño, de no esperar a que, que otro... Y para hacer una paráfrasis, Señor, quiero un nuevo dinamismo, una nueva motivación que me impulse mis acciones desde dentro, sin necesidad de imposiciones externas, con generosidad, no cumpliendo lo mínimo, tiene que haber puesto ahí, lo mínimo, sino rebasando lo debido. Si me presento al Señor en tanto que juez, no tengo nada que hacer, solo el ofendido puede perdonar, el juez no puede hacerlo. Por eso dice el salmista, Señor, tú eres con quien tengo un pacto. Bien, deberíamos tener tiempo porque todo esto que hemos hecho es la lectio. Pero bueno, yo quisiera simplemente, hasta las 2 podemos estar. Vale, gracias. Vamos a pasar a la parte de apropiación, es decir, hemos analizado el Salmo,
nos hemos confrontado con lo que dice y cómo lo dice. Y ahora vamos a pasar a la parte de apropiación, porque es aquí donde empieza el cambio. Porque este salmo no está aquí para que le contempléis. Este salmo no está aquí para que le admiréis. Está aquí para cambiaros. Es así. Salmo 51. ¿Qué me dice a mí? A mí, personalmente. ¿Qué me ha dicho? ¿Alguien quiere decir algo? No estéis obligados, para nada. Simplemente hago la pregunta para que reflexionéis y si alguien se anima a decir algo. Yo quiero finalizar esta parte porque tenemos ahora otras. Esta parte diciendo una cosa. A mí este salmo me parece el de la caña, como se suele decir, porque aparte de todo lo que hemos dicho, que es cierto y lo suscribo 100%, mirad, nosotros vivimos, aquí hay una auténtica subversión cultural. Voy a explicar el qué, ¿vale? Nosotros vivimos en la cultura de la culpa. Nuestra sociedad está basada en la cultura de la culpa. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando pasa algo buscamos un culpable. ¿A que sí? ¿A quién le colgamos el muerto, ¿no? Según la expresión? Y nos pasa en casa, en el trabajo, todos los días. La cultura de la culpa. Y a lo que en la Biblia se apela, y se ve muy bien en los Salmos, y se ve muy bien en la vida de Jesús, es otro tipo de cultura. Y diréis, es la cultura del amor. Ah, sí, pero no. Por contra, es la cultura de la responsabilidad. Porque hay un matiz fundamental aquí. La cultura de la culpa lo que hace es castigarte. Y lo que tienes que hacer es padecer. Y padeces el castigo. Pumba, pumba. En cambio, la cultura de la responsabilidad te obliga a reparar, a construir, a decirte, soy responsable, por tanto, hago esto. Y si veis, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hay esos fogonazos, ¿no? Como en Salmos, en el cual se apela a la cultura de la responsabilidad. Hay esa lucha entre la culpa y la responsabilidad, y gana la responsabilidad. Soy yo el que quiere mantener el vínculo. Yo doy los pasos que puedo dar con todas mis imperfecciones. Los pasos que puedo dar los doy. Solo tengo palabras que decir, las digo. ¿Me entendéis? ¿Alguien se atreve a expresar algo de esto orando? Así que vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a pensar, en todas estas cosas que hemos dicho. Y si alguien quiere guiarnos en una oración que exprese el Salmo 51 o parte del Salmo 51, adelante. Danos, Señor, un espíritu noble, recto y santo. Dótanos de un dinamismo que nace del Espíritu y que hace que hagamos las cosas de corazón y no simplemente porque haya normas que desde fuera nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a ser proactivos, a ser generosos, a ser amplios, a cuidar y mantener el vínculo contigo, porque eso es la clave, Señor, para ganar el argumentario. Es la prueba definitiva, Señor, de que las cosas permanecerán. Amén. Y ahora solamente quiero dejarte una pregunta. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Lo dejamos ahí. Piénsalo. Después de todo lo que hemos dicho, lo que hemos escuchado, lo que he sentido, ¿qué voy a hacer? Y quiero finalizar con una canción, que no voy a cantar yo, evidentemente. Es una canción que quiero que escuchéis. Está en inglés, pero he puesto una traducción chunga, porque es mía, en castellano, ¿vale? Pero creo que al menos se entiende. Y, eso lo pasaremos todo, ¿vale? Es Create in Me, Crea en mí. Es una canción escrita en el año 1980 por John Michael Talbot y Terry Talbot,
Y es súper chula. Solo quiero que... Está cantada a capela y creo que uno de los integrantes del coro a capela es el propio John Michael Talbot, porque se parece mogollón. A no ser que tenga un gemelo o un avatar. Luego tenéis que adivinar quién es, ¿vale? Pero ahí va. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. Create in me a clean heart, O God. Let me be like you in all my ways. Give me your strength, teach me your song. Shelter me in the shadow of your wings. For we are your righteousness. If we die to ourselves and live through your death, we shall be born again to be blessed in your love. We shall be born again to be blessed in your love. Que el Señor os bendiga y guarde. Amén.